Lectura de la segunda parte del libro titulado Yo, hambre y agresión de Fritz Perls. Capítulo 3. Retroflexión y civilización. Nuestras dificultades comenzaron con Moisés. Ninguna religión contiene un número tan abrumador de normas que regulen la consumición de alimentos como la mosaica. Algunas de ellas, como el tabú de comer cerdo, parecen estar justificadas racionalmente por posteriores descubrimientos científicos. Sin embargo, es muy posible que Moisés haya impuesto sus leyes del alimento porque él mismo era muy remilgoso con él y o generalizó lo que no le gustaba o quería asegurarse de que el diezmo, el 10% del alimento que recibían los sacerdotes, se acomodara a su gusto. Se da además un factor irracional que complica el cuadro. Esto corresponde a la distinción entre el alimento del niño de pecho y el del que muerde, cuyo deseo de comer a su madre debe ser detenido. De esta forma, la agresión dental, aunque no prohibida por completo, se ve regulada y limitada estrictamente y permanece en parte sin expresión. Esta agresión no expresada debe haber estimulado la oposición de los judíos contra su jefe. Toda clase privilegiada ha de temer la agresión de la clase oprimida, y Moisés consideró rectamente esa agresión, que inconscientemente aumentó con sus reglas sobre aumentos, como un peligro para él mismo. Cuando la tensión agresiva de una clase oprimida llega a ser muy fuerte, los gobernantes ordinariamente se desvían hacia algún enemigo exterior, suscitan una guerra o buscan un chivo expiatorio en alguna otra clase, raza o credo. Sin embargo, Moisés empicó otro truco: retroflexión. Las tribus primitivas piden a sus fetiches ayuda en sus dificultades y en caso de que el fetiche resulte inefectivo, se le descarta. Los griegos antiguos se comportaban de una forma similar, pero sus dioses estaban demasiado bien establecidos como para ser arrojados y además habían muchos. Por eso, cuando uno se sentía frustrado o engañado por un dios, se dirigía a otro y se convertía en su parroquiano, para no llegar a ser objeto de ese comportamiento desleal. El dictador Moisés, proyectándose a sí mismo en Jehová, lo declaró el único Dios. Una vez se puso furioso cuando, durante su ausencia, los judíos construyeron un dios rival, el becerro de oro, un dios que podía ver y tocar, y que ha permanecido hasta hoy, aunque no se le rinde culto abiertamente en cuanto tal. Para asegurar su jefatura, Moisés aplicó el truco de retroflexionar la agresión. Retroflexionar significa que una función originalmente dirigida desde el individuo al mundo cambia su dirección y se vuelve del mundo a su originador. Un ejemplo es el narcisista, una persona que en vez de dirigir su amor hacia afuera o un objeto, se enamora de sí mismo. Siempre que se emplee un verbo unido a un pronombre reflexivo, podemos buscar una retroflexión. Cuando una persona se habla a sí misma, lo hace en vez de hablar a otro. Cuando un joven desilusionada por su amante se mata, lo hace porque sus deseos de matarlo a él se retroflexionan debido al muro de su conciencia. El suicidio es un sustituto del homicidio o asesinato. Entendemos ahora lo que Moisés logró al retroflexionar la agresión de sus seguidores. El judío religioso no culpa a Jehová de ningún fracaso o desgracia, no arranca su pelo, no golpea su pecho, retroflexiona su propio disgusto, se culpa a sí mismo de cada desgracia, arranca su propio pelo, golpea su propio pecho. Esta agresión retroflexionada fue el primer paso en el desarrollo de nuestra civilización paranoica. Comenzaron a existir los medios para la ganancia final de la represión. Esta represión inicia un círculo vicioso. Con la ayuda de la
agresión retroflexionada, se ahoga otra ola de agresión y de nuevo se retroflexiona y así sigue el proceso. En apariencia, la intención de Moisés fue suprimir la agresión tan solo en cuanto amenazaba su autoridad. Sin embargo, en la religión cristiana, el proceso se desarrolla más, se deben reprimir todos los instintos y se establece por primera vez una separación entre cuerpo y alma. El cuerpo, como portador de los instintos, es despreciado y condenado como pecador. A veces hasta se prescriben ejercicios para amortiguar el cuerpo lo suficiente. Al mismo tiempo, se comete otro error. El equivalente emocional de la agresión es el odio. En vez de permitir escapes a la agresión, se introduce el dogma de que el odio puede ser compensado o hasta reemplazado por el amor, pero a pesar, o tal vez debido a un vigoroso enfrentamiento de la caridad, se produce una intolerancia y agresión acrecentadas. Estos efectos no son neutralizados por el amor, sino dirigidos contra el cuerpo y contra los que no creen en la verdad de esa rama especial de la religión. Este error, esta creencia de que se puede neutralizar la agresión por medio del amor y de la religión, adquiere un significado mayor en nuestra época. Dos escritores muy distinguidos, A. Huxley y H. Rauchin, no saben en absoluto qué hacer con la agresión. Tampoco ellos ven otra forma de manejarla que prescribir el idealismo, amor y religión. Después de suprimida la agresión, repudiando el cuerpo y glorificada el alma, la época del industrialismo aportó una nueva dificultad. Hoy en día, al empresario no le interesa el alma del obrero, tan solo necesita las funciones del cuerpo y especialmente de aquellas partes del organismo requeridas para el trabajo. Manos de fábrica. Charlie Chaplin en tiempos modernos. De esta forma, la desvitalización progresa aún más. Se mata la individualidad. Este proceso afecta también a los obreros altamente especializados, trastornando la armonía de la personalidad. Cada día se proyecta y se confiere más actividades a la máquina que, de esta forma, asume un poder y vida propios. Une sus esfuerzos con la religión y el industrialismo. Se une en la destrucción de la humanidad. Cada vez que usamos un elevador o un automóvil, los músculos de las piernas se atrofian un poquito más, o al menos pierden la oportunidad de hacerse más fuertes. Que las máquinas no hayan realizado aún la destrucción total de la humanidad es en realidad un milagro, pero ya se ha demostrado que los tanques y los aeroplanos son más importantes que el simple poder del hombre. A esto es a lo que llamamos progreso. Capítulo 4 de la segunda parte. El alimento mental. Además de los resultados caracterológicos y sociales de la inhibición mental, se da una consecuencia ulterior, estupor. Sin la comprensión de este hecho, no podemos captar por qué la mayoría de la humanidad no puede advertir la decadencia de la civilización. Aunque los molinos de Dios muelen lentamente, muelen muy fino. El hombre se va aplastando en las mandíbulas de la guerra y la explotación, a despecho de todas las ventajas de la civilización y a pesar de todos los engaños con los que nuestro orgullo en el progreso trata de ahogar el descontento de nuestra civilización. Nuestra desesperanza de encontrar la salvación permanece entera. El sueño de volver a lograr el contacto perdido con la naturaleza es todavía un sueño, mientras que todo intento de recurrir a la religión, a un credo, ya sea comunismo, fascismo, teosofía, psicoanálisis o filosofía, caerá por tierra más pronto o más tarde, o llevará a contradicciones dentro de los mismos sistemas, o chocará con la realidad, con la destrucción colectiva. Las religiones cristianas otorgan la máxima importancia a la fe. Sostienen, la fe es el poder, creer es virtud. Está prohibida la crítica,
El pensar independientemente es herejía. ¿Qué tiene que ver todo esto con la inhibición mental? El rito de la última cena proporciona una respuesta a esta pregunta. Con la ayuda de la proyección, el creyente experimenta la alucinación de que una hostia es el cuerpo de Cristo. Proyecta su fantasía de Cristo en la hostia e introyecta después esta imagen. En algunas iglesias tienen que tragar la hostia sin tocarla con sus dientes. Si la mordiera y saboreara, la hostia se convertiría en una hostia ordinaria, un trozo banal de alimento, y la ilusión simbólica del procedimiento quedaría destruida. El sentido de esta ceremonia es esencialmente entrenamiento para engullir todo lo que predica la religión. Se adopta esta actitud no solo en la religión, sino también en la educación de los niños, pidiéndoles que engullan todo lo que no tiene sentido, tal como la leyenda de la cigüeña y los bebés. Con frecuencia se aplasta el interés genuino, la curiosidad mató al gato, se dice. En Alemania, donde el único alimento mental para el pueblo lo proporciona el gobierno, sobre todo a base de los periódicos y la radio, el alemán medio gobelea todo lo que se le sirve, consume y absorbe las consignas e ideologías nazis en el mismo grado en que sus poderes masticadores. Su actitud crítica está menoscabados, aun cuando la asimilación mental sea imperfecta, algo debe entrar en el sistema, especialmente cuando se ofrece a la gente que ha sufrido experiencias traumáticas de alimento durante y después de la última guerra. La propaganda nazi pretende que el alimento mental sea tal que entre con facilidad. Sus promesas, halagos y dulces para la vanidad, como la teoría de la Herremouth, son engullidos con avidez. Se sublima primero la agresión y la crueldad sobre judíos y bolcheviques, después sobre nacionales pequeñas y finalmente sobre los grandes. Mis experiencias en el psicoanálisis se vieron influenciadas por mi propio subdesarrollo oral, al creer, como anteriormente hice, en la teoría de la libido, especialmente en el ideal de Reich del carácter genital, y sin darme cuenta de sus implicaciones, la convertí en una especie de religión fálica, racionalizada y justificada por lo que parecía ser un sano fundamento científico. Sin embargo, al masticar las teorías psicoanalíticas y al sobrepasar cada bocado no digerido, descubrí que era cada vez más capaz de asimilar sus partes valiosas y de descartar sus errores y construcciones artificiales. Como este proceso aún está en marcha, este libro, al menos en algunas partes, necesariamente tendrá un carácter fragmentario. Tal vez contenga contradicciones que hayan escapado a mi observación, pero como este nuevo punto de vista, aunque simplemente cubre una fracción de las funciones orgánicas, ha logrado ya buenos resultados prácticos en casos refractarios y entusiasmo de gente que ciertamente no manifestaba signos de una transferencia positiva, entre comillas. Decidí que ya era hora de dirigir la atención hacia la necesidad de un psicoanálisis, entre comillas, del ingrato, del hambre y de las perturbaciones de la asimilación mental. El metabolismo mental debe ser, bajo aquellos casos extremos de inhibición dental, proporcionados por este tipo que es muy aficionado a los dulces. Traga tan solo el alimento mental más fácil como narraciones de revistas, y es incapaz de digerir cualquier cosa que requiera reflexión o tenga un parecido remoto con la ciencia literaria e intelectual, entre comillas. Sin embargo, esas personas tienen al menos el sano instinto de no tragar cosas que no están de acuerdo con ellos, en contraste con lo que engullen alimento mental y retienen bocados no destruidos en sus intestinos mentales. Como no pueden tolerarlos de ordinario, los vomita y los repiten constantemente. El sentido antiguo de la palabra repetir, entre comillas, señala la indigestibilidad de este material educado, entre comillas. Un ejemplo de este tipo es el reportero medio.
corre por toda la ciudad ávido de noticias, pero no emplea el conocimiento que adquiere para sí mismo. No enriquece su propia personalidad, sino que espera lo que ha aprendido en las páginas del periódico matutino. Las personas que han comprendido pertenecen con frecuencia al mismo tipo, manejan el conocimiento de otras personas, pero su asimilación, su auténtica posesión sigue siendo muy pequeña. La chismografía es otro ejemplo. Sin embargo, aquí la mujer refiere el último escándalo a su amiga. Con frecuencia añade ciertas dosis de hiel a sus ácidas observaciones. Los últimos ejemplos no pertenecen al grupo de inhibición dental completa. Se refieren a personas que emplean sus dientes anteriores, pero no los molares. Tienen bocados en sus estómagos, pero no grandes trozos. La correlación de comportamiento mental y dental es también de gran importancia para la situación psicoanalítica. Con frecuencia, una persona que se está analizando después de la entrevista refiere todas sus experiencias interesantes a su esposo o amigos. Pueden pensar, y con ello engañan hasta al analista, que su conducta es un signo de interés por el tratamiento, pero pronto descubre el analista que el paciente ha aceptado muy poco de sus afirmaciones al referir los detalles de la entrevista a algún otro. El paciente se libera de todo lo que ha recibido y no queda nada que asimilar. Por eso, no hay nada extraordinario en que la cura progrese muy poco. Observaciones de esta naturaleza tal vez indujeron a Freud a advertir que las interpretaciones solas son insuficientes cuando el paciente no las acepta realmente, pero excepto en cuanto al eslogan de la transferencia, Freud omite desmontar entre comillas cómo, entre comillas, se aceptan las interpretaciones y qué resistencias impiden la paciencia de digerir el alimento mental. No he encontrado ninguna observación que manifieste interés por los detalles de los que depende la capacidad y disposición del paciente para aceptar las palabras del analista, aunque bajo el influjo de la transferencia positiva, entre comillas, entusiasmo, el paciente está más preparado para aceptar interpretaciones. Es también verdad que reaccionará con hostilidad cuando el analista dice algo que le disgusta. Esta reacción es un impulso espontáneo, defensivo, y no la aparición repentina de una transferencia negativa. Nadie acepta con facilidad interpretaciones de su inconsciente reprimido, es decir, de aquellas partes de personalidad que por todos los medios se evita encarar. Si así se hiciera, no habría necesidad de represiones y proyecciones. Por eso, pedir que el paciente acepte exactamente lo que quiere evitar es paradójico. El método de Reich de tratar de hacer ver claramente la verdad por medio de concentración de la armadura es ya un progreso, que sin embargo se ve anulado en gran parte por empujar el alimento mental por la garganta del paciente con mofas o hasta intimidaciones. Al echar de lado las resistencias orales y hacer que el paciente trague ideas que no puede digerir, se induce a actitudes y a acciones artificiales en vez de lograr un desarrollo orgánico de la personalidad. Tuve ocasión de observar esto en dos pacientes que antes habían estado con Reich. En contraste con Reich, el psicoanálisis ortodoxo pretende no exigir nada del paciente, pero en realidad exige lo imposible, es decir, el sometimiento a la regla básica y la aceptación de sus interpretaciones. Mi consejo es no ocuparse del inconsciente, sino, en cuanto es posible, del ego. Una vez que se logra un mejor funcionamiento del ego y se restablece la capacidad para concentrarse, el paciente estará más dispuesto para cooperar en la conquista del inconsciente. La buena disposición con que una persona considera las afirmaciones de algún otro depende en gran medida de su desarrollo oral y de que esté libre de resistencias orales. La forma más simple de resistencia oral es la evitación directa. Los niños cierran su boca con energía
cuando se les pide que coman algo que les resulta desagradable, del mismo modo que tapan sus orejas con sus manos cada vez que no quieren escuchar. Como de ordinario los adultos son más versados en la técnica de la cortesía e hipocresía, resulta con frecuencia difícil distinguir si están genuinamente desinteresados, ningún apetito mental, falta de formación, figura fondo, o simplemente reprimen un interés potencial. Esas inhibiciones de contacto son ignorar la presencia de los demás, vagabundeo mental, escuchar cortés pero indiferentemente, pretender tener interés, contradecir obsesivamente. En la vida diaria se escucha con frecuencia las siguientes observaciones. ¿Qué dijo? Estaba a miles de kilómetros. Por favor, dígalo de nuevo. Esto no sucede cuando la persona está interesada, cuando el tema se acomoda con su gusto. Nadie envía mensajes sin estar razonablemente seguro de que llegará a su destino. ¿Cómo puede estar seguro el analista de que un paciente que dice sí, sí, a cada momento ha recibido el mensaje, por ejemplo, una interpretación? Con el fin de crear un sano apetito y asimilación mental, tenemos que recondicionar a nuestro paciente, tenemos que corregir su actitud equivocada, entre comillas, frente al alimento físico y mental, pero no podemos corregir una actitud equivocada sin, primero, proporcionar el contraste de la correcta, entre comillas. Segundo, darnos cuenta de que el sentimiento de familiaridad damos el término correcto entre comillas y al sentimiento de extrañeza el nombre equivocado entre comillas. Esto si se cita a F.M. Alexander. Nuestro sentimiento consciente de ordinario no es correcto sino justo. La fase de la llamada transferencia negativa entre comillas coincide con la renuncia del paciente o alumno a deshacerse de sus pensamientos y sentimientos familiares. Lo que al analista o maestro dice en este estadio le suena equivocado, entre comillas. Tercero, drenar las energías y fijaciones de la conducta, entre comillas, equivocada, y abrir el camino a la correcta, entre comillas. Rara vez se acepta una opinión contraria a la convicción propia. Puede observarse con facilidad en cualquier discusión. Por ello, no doy por sentado que el paciente aceptara lo que digo, sino que mi tarea es no prestar menos atención a sus resistencias orales de las que de ordinario se presentaría a las anales. En muchos casos considero que es una técnica analítica mala decir algunas frases tan solo al final de la sesión, dejando a la suerte si el resumen del análisis o sus interpretaciones son aceptados o no. Ciertamente, cuando se mantiene mentalmente hambriento al paciente durante una hora, algunos estarán hambrientos de oír lo que el analista va a decir, pero son excepciones aquellos a los que se puede tratar de esta forma sumaria. En la mayoría de los casos hay que observar con cuidado las resistencias orales y se debe establecer diferencia entre la situación sin esperanza de completa falta de interés y la prometedora, en la que el interés del paciente simplemente está inhibido. Si advierto vagabundeo mental, pido al paciente que repita lo que he dicho. Inmediatamente se dará cuenta de que su falta de contacto y atención, y con paciencia se le puede inducir a recordar partes, a recordar frases medio oídas y a recomponerlas. Con este método, él recobra mucho material que de otra forma habría perdido. Una vez que el paciente advierte su falta de atención, se inicia la cura de su mala memoria, entre comillas. Por otro lado, cuando se da una resistencia contra la resistencia, cuando por ejemplo el paciente se obliga a escuchar como lo hace un estudiante en una clase tediosa, podría sufrir una tortura y como lo toma sin apetito, sacará poco provecho. El analista debe tener una idea clara acerca de la tolerancia digestiva del paciente y dosificar su medicina y alimento mental en conformidad. Los dulces, por ejemplo, una alabanza en el momento apropiado, serán útiles para manifestar la estima de un esfuerzo genuino en una situación difícil. El aliento de Adler. A veces
se alimenta al paciente con tal cantidad de sabiduría psicoanalítica que se siente hastiado, disgustado con el analista y abandona el análisis. Posteriormente, podría darse una mejora milagrosa que con frecuencia se atribuye a circunstancias no analíticas. Lo que en realidad sucedió es que se asimiló después el material almacenado, entre comillas, y el conocimiento adquirido a través de, pero lejos de, el tratamiento analítico capacitado al antiguo paciente para resolver por sí mismo sus conflictos. Una resistencia bien conocida para el analista es la resistencia intelectual. Todo lo que dice el analista es aceptado y el paciente habla con mucha inteligencia y placentera disposición acerca de las teorías analíticas, acerca de sus deseos de incesto, su complejo anal, etc. Saca a la luz tantos recuerdos de infancia como el analista querría, pero lo piensa entre comillas, todo y no lo siente entre comillas. Este tipo tiene un estómago intelectual, parecido al primer estómago de una vaca. La sabiduría, aunque rumiada, no pasa a través de los muros intestinales y nunca llega a los tejidos del organismo propiamente dicho. En realidad, nada se asimila, nada llega a la personalidad, sino que todo permanece en el primer estómago mental, el cerebro. Esta ansia de conocimiento es engañosa. Estos intelectuales pueden tragar todo, pero no llegan a desarrollar un gusto propio, una opinión personal. Están siempre dispuestos a apoyarse en este o aquel ismo, entre comillas, como su maniquí especifica. Cuando cambian de una función intelectual a otra, no es porque han asimilado el contenido de este ismo, entre comillas, y están listos para un nuevo alimento mental. La antigua afición les resulta ya desabrida, en la mayoría de los casos como resultado de una desilusión y hecha mano de otro ismo, entre comillas, con la esperanza falsa de que el nuevo será más satisfactorio. Cuando exponen sus vacías teorías, el analista debería hacer que explicaran detalladamente lo que realmente quieren decir. Hasta debería ponerlos en aprietos haciendo que percibieran el contraste entre sus frases complicadas y el poco significado. Tan solo cuando aprenden a masticar y gustar cada palabra que pronuncian y cuando al mismo tiempo sientan los trozos no destruidos de alimento real, que bajan por su garganta, hay esperanza de que comprendan o asimilen el sentido del ismo, entre comillas. Solo los que trituran su alimento mental eh, están completamente captando su valor. Serán capaces de asimilar y sacar provecho de una situación o idea. Todos lograrán más para su conocimiento e inteligencia leyendo un buen libro 6 veces que leyendo 6 buenos libros una vez. La masticación se aplica del mismo modo a la crítica. Cuando uno es susceptible y proyecta su agresión dental, experimenta toda opinión crítica como un ataque, y esto con frecuencia se convierte en incapacidad para soportar hasta una crítica benevolente. Sin embargo, cuando la agresión dental funciona biológicamente, uno no evita, sino que recibe con gusto la crítica. No se puede aprender mucho de una alabanza descuidada, pero la crítica puede tener algo constructivo, convirtiendo así aún el ataque más malévolo en algo beneficioso. No se debería ni rechazar ni tragar la crítica, sino que se debería mascar con cuidado y en cada caso tomarse en consideración.